Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a dar inicio, vamos a orar por las peticiones que han pasado en el pueblo y démosle gracias al Señor por todas las cosas que nos da, por las bendiciones y aún por aquellas cosas que muchas veces pasamos desapercibidas. La lluvia, el calor, el frío, etcétera. El aire, el agua, la provisión que tenemos es una bendición. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder reunirnos, poder, Señor, estar en este lugar dándote gracias a ti por todas las cosas que tú haces. Señor, que tu misericordia, tu amor, tu gracia, Señor, esté sobre nosotros. Señor, gracias porque eres bueno. Señor, queremos pedirte por aquellos hermanos que están pasando por alguna situación difícil, de que tú puedas poner tu mano de salud. Señor, te pedimos por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas. Señor, que tu amor y tu misericordia esté sobre su vida. Pon paz en la vida de tu hija, Señor. Padre, en la vida de su familia también que tú puedas poner paz. Asimismo, Señor, te seguimos pidiendo por la vida de nuestra hermana Angie Flores, que también tiene una petición por sus hijos. Señor, que tú puedas contestar. Padre, bendice también a nuestro hermano Levi Cepeda, Señor, ahí en Canadá. Guárdalo, cúbrelo, bendícelo a él, a su familia. Nuestro hermano Omar Baires, Padre, también oramos por Edgar Donado. Señor, por nuestra hermana también Blanca González, que tú pongas tu mano de salud. Señor, asimismo también pedimos por que tú le des dirección, paz y tranquilidad en la vida de Edgar Muñoz. Señor, también por las peticiones especiales en nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Señor, Jackie de Donado, Ingrid Vázquez, la petición especial de la familia Rodas Parada. Padre, guárdalos, cúbrelos, bendícelos. Señor, asimismo, también te seguimos pidiendo porque tú traigas y des guianza en la familia Hernández Flores. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú eres fiel. Señor, asimismo queremos pedirte por nuestro pastor general, que tú lo bendigas, bendice a cada uno de los pastores de la misión, Padre, y también al pastor Dom, su esposa y congregación. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar en este momento, que quiera interrumpir con el desarrollo de tu enseñanza. Amén y amén. Amén. Este día vamos a ver, el tema es Dios enjuicia a su pueblo y con la ayuda del Señor vamos a tratar de poder estudiar los capítulos 4 y 5 de Oseas. Entonces, ya vimos con anterioridad la introducción a Oseas, qué es lo que sucede, cómo estaba el pueblo de Israel vuelto a la idolatría, en este caso a Baal, y el problema era de que adoraban a Baal porque es el dios de la fertilidad, tanto también como con Acera. Y el Señor viene y le dice que vaya y despose a una mujer que era ramera y que con ella tiene hijos, y esto es una figura de lo que había hecho Israel. Entonces ahora, en el capítulo 4, viene el Señor y va a enjuiciar a Israel por el pecado que han cometido. Entonces, aquí empieza en una segunda sección, si podemos hablar del libro de Oseas, y aquí las profecías van en dirección del tema del pacto, porque han dejado el pacto, de las demandas del Señor, porque es el Dios, y de las consecuencias que van a haber con ellos. Entonces, vamos a leer ahorita Oseas 4, ahorita del 1 al 3. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella,
con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Entonces aquí estamos viendo de que está el Señor dando un juicio sobre Israel. El Señor va a actuar de fiscal, porque es el que acusa, pero también de juez. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el Señor aquí está diciéndole a Israel, y es que hay un problema con el pacto, hay un pleito, hay una discusión, y es que ellos se han olvidado del pacto, han quebrantado el pacto. Entonces, aquí vemos como que estuviéramos se convoque a una corte. Vemos la acusación, vemos la evidencia y vemos la sentencia. Porque dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Esa es la acusación. No hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Dónde está la evidencia? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esa fue la evidencia. Ahora la sentencia. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Mire, increíble, ¿verdad? La tierra no iba a dar su fruto, iban a morir todos los animales. Entonces, el llamamiento es a los del reino del norte, pero acordemos que Israel estaba sumidos todos en la idolatría, para que oigan y respondan al litigio que el Señor trae contra los habitantes de la tierra. Como dije, se presenta como fiscal porque acusa, pero también como juez, porque el fiscal es el que hace la acusación y presenta las evidencias, y el juez es el que dicta la sentencia. Entonces, ¿con qué empieza? Dice en la parte C del 1, no hay verdad. Oiga, no hay verdad. Esto viene del hebreo emet. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay confiabilidad y fidelidad, tanto que se muestran en las relaciones con los demás, ¿verdad? Pero tanto en acciones como en palabras. Quiere decir que habían dejado de hacer, o mejor dicho, habían dejado de decir, pero también habían dejado de actuar. También no hay lealtad o ni misericordia, que es el amor recíproco que se muestra leal en cada situación. Entonces, por parte de Dios, es un amor inmerecido que Él nos da. Por parte del hombre es un amor que trae obligaciones sociales para que la relación siga. Dios da cosas, Él dio su vida por usted y por mí. Ahora, Él ya la dio. ¿Qué deberíamos de ser nosotros? Ser recíproco. Y en la parte dice, en la última dice, no hay conocimiento de Dios, que es una relación íntima con Dios, que incluye el conocimiento de su voluntad revelado por su ley o por sus mandatos, una comunión personal establecida por el pacto, porque el Señor no solo dio la ley, no solo dio los mandamientos, sino que también estableció un pacto. Y al tener este pacto, ahí podemos ver la soberanía absoluta de Dios. Es un reconocimiento. Entonces, Él, que es el gran rey del pacto, que ha hecho un modelo y que lo ha guardado desde la antigüedad, ellos lo quebrantaron. Entonces, habían efectos positivos del pacto, pero ¿qué sucedió? Se muestra evidencia del quebrantamiento que hay. Con los 10 mandamientos como la base, Oseas cuenta su destrucción. ¿Dónde está eso? En el versículo 2. Dice, en lugar de verdad se ve el perjurar y el engañar. Y entonces es mejor pensar en este perjurar como el maldecir. La acción de hechicería usando el nombre de Dios en maldiciones y violando el tercer mandamiento. Mira lo que habían llegado ellos, a ocupar el nombre de Dios en maldiciones. Ahora, la palabra mentir, que también puede ser engañar,
significa falsear y se usa específicamente en los contextos jurídicos, violando el noveno mandamiento. ¿Qué más? En vez de lealtad se ve, según en el versículo 2, el asesinar. Eso es violación del sexto mandamiento, porque dice perjurar, mentir, matar, ¿verdad? Asesinar. Después dice hurtar, es robar, violación del octavo mandamiento. Y el adulterar, porque dice después, y adulterar prevalece, es la violación del séptimo mandamiento. Ahora, en el versículo 3, la sentencia que el Señor da puede entenderse como futuro, porque dice, por lo cual se enlutará la tierra. Dice que estará de duelo futuramente, desfallecerá y perecerá. Ahora, dice la tierra, y aquí llama la atención, ¿habla de todo el planeta o solo habla de Israel? Dice que se secará y no habrá fecundidad para bestia u hombre. Pero déjeme decirle algo, va a venir un juicio sobre toda la tierra, no solo sobre Israel. Pero ¿por qué está diciendo esto? Porque recordemos que esto se lo está diciendo en ese momento a Israel, que es su pueblo. Pero el Señor también va a pasar cuentas con todo. Ahora, en este mundo que vivimos y durante siglos se han creado religiones que niegan ¿qué cosa? Primero la creación. La gente dice de que esto, lo que vivimos hoy es la evolución de millones de millones de millones de años de una gran explosión. Que también niegan la muerte. Dicen que después, algunos dicen que después no hay nada, que ahí se acabó, que no hay que complicarse, pero otros dicen que se reencarna según lo que se vivió aquí, en un animal, etcétera. Bueno, un montón de cosas. Entonces, Israel había llegado también a ese sincretismo de tomar esas creencias y de las religiones. ¿Qué pasa cuando alguien cree que no hay nada después de la muerte? Está negando a Dios. ¿Qué pasa cuando alguien cree que el planeta o la vida o el ser humano, la creación humana, es de una evolución o de este Big Bang? Es negar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces Israel, después de todas las cosas que había vivido, había llegado al punto de negar a Dios. Hermanos, mire, Israel, por eso es contra su pueblo. Ellos habían llegado al punto de negar a Dios. Entonces, qué corrupto estaba Israel, ¿verdad? Entonces, ahora, del versículo 4 al 19 en adelante, vemos la responsabilidad del pecado. ¿Por qué? Porque en esta parte, Oseas hace el trazo de una línea en el cual dice que los responsables del pecado es Israel. Del versículo 4 al 10 condena a los sacerdotes, del 11 al 14 al pueblo, y después de un aviso a Judá en el 15. Del 16 al 19 habla ahí ahora de Efraín, porque también, ¿verdad? No se escapa. Entonces hay un mensaje básico y claro. Todo el pueblo, aquí no se escapa nadie, siguiendo el ejemplo de sus líderes, son copartícipes de la rebelión contra el Señor. Pero el ejemplo de los líderes recibe la condena principal. Leamos Oseas 4, del 4 al 10. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos leído o cuántas veces hemos escuchado una enseñanza con respecto a esta parte del versículo? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no conocemos todo este contexto, o tal vez no conocíamos
todo este contexto que estamos enseñando, que estamos aprendiendo. Por eso es muy importante conocer los libros, conocer el trasfondo histórico para poder entender de qué se está hablando, a qué se estaba refiriendo y allí ahora aplicarlo a nuestras vidas. Entonces dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál era el conocimiento? Dios. Al desechar a Dios, al desechar el conocimiento, se desechaba a Dios. Versículo 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Entonces, en la primera parte del 4 al 10, la responsabilidad de los sacerdotes. La primera puede ser el discurso de un sacerdote cuando dice, ciertamente hombre no contienda. Algunos creen que hay un sacerdote que está tratando de callar a Oseas, que le está diciendo que no tienes que amonestar a ninguno. Lo quiere silenciar. Entonces, Oseas da una respuesta que prácticamente podría decir, claro, porque es contigo con quien tengo pleito, oh sacerdote. Entonces, en los versículos que siguen, se presentan alternadamente las sentencias y los crímenes de los sacerdotes. En el 5a se amonesta la caída de ellos juntamente con el profeta, sacerdotes y profetas. Uno era el que oficiaba y el otro es el que hablaba por Dios. Unos cambiaron el servicio en el culto y otros cambiaron lo que Dios decía. Entonces, hay sentencias para cada uno. El primer paso se inicia con la sentencia: y haré perecer a tu madre porque mi pueblo es destruido. Carece de conocimiento. Entonces el Señor va a destruir a la madre. La figura puede entenderse como un símbolo de la nación o como una amenaza a la sucesión sacerdotal. También recuerde que quien enseña, quien tiene esa virtud y esa capacidad para enseñar es la mujer, es la madre. ¿Sí? Entonces, el padre es el que corrige, pero la madre, ¿verdad? Que tiene ese tiempo. ¿A quién no ha, digamos, yo espero que todos hayan vivido esa parte, ¿verdad? O tener esa experiencia. Pero ¿a cuántos nuestra madre era la que revisa las tareas, esto y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, pero también puede ser como un símbolo a la nación por el conocimiento. Y otra idea también es que va a destruir a la familia. Pero, ¿cuál es el punto aquí? No nos vayamos más por esto. ¿Cuál es el punto aquí? El crimen es la negligencia de compartir el conocimiento de Dios por medio de la instrucción sacerdotal, por medio de la Torá, por medio de la ley, por medio de las instrucciones que el Señor había dejado. Amén. Entonces, ¿cuándo hay problema? Ahora, cuando un padre y una madre no instruyen a sus hijos en los caminos del Señor, el Señor va a pasar cuentas. ¿Por qué? Porque dice que herencia de Jehová son los hijos. Y asimismo, ¿por qué, un ejemplo, por qué esta nación está tan perdida en pecado? Porque a los niños en las escuelas se les prohibió leer la Biblia. Y entonces allá comenzó esto hace muchos años, una prohibición de leer la Biblia, la instrucción. Y estas cosas enseñarás a tus hijos para que y las guarden conforme a lo que está escrito. Ahora, el crimen es rechazar este conocimiento. Entonces la sentencia es ser rechazado como sacerdote. El tercer crimen es olvidar la ley de tu Dios, porque es un desprecio a la instrucción que Dios nos da o que Dios le da al pueblo.
Entonces la sentencia pues es que la descendencia sacerdotal terminará olvidada. ¿Qué sucedió? Vino el Señor y ahora somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, ya no de la sucesión levita, porque al día de hoy ni ellos saben quién es, quién viene de quién y de dónde. No hay, se perdió. Y los versículos de 7 al 10 recalcan la culpa de los sacerdotes. Fíjese que en el tiempo de Jeroboam, los centros de Betel y Gilgal emplearon a muchos de los cultos exuberantes pero inaceptables, y estos estaban creciendo. A la vista de Dios, añadir otro sacerdote era añadir otro pecado. Amén. En el 6, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Jehová, de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces se presenta otra también sentencia del Señor. Dice, yo cambiaré su gloria en afrenta. También yo cambiaré su gloria en afrenta. Según una tradición judía muy antigua y algunas versiones antiguas, la frase debería de leerse, cambiaron su gloria por oprobio. Así se lee como otra carga. Los sacerdotes dejaron su gloria, la del Señor. ¿Para qué? Para adorar la ignominia, es decir, a Baal, a los ídolos. Dice, en el 6, la parte B, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Entonces, los sacerdotes dejaron adorar la gloria de Dios y pasaron a adorar a Baal, a los ídolos. De todos modos, los cultos les sirvieron solo como una manera de ganarse la vida. Imagínense, cambiaron para hacer negocio. ¿Verdad que es algo que no sucede al día de hoy? ¿Verdad que eso ya no existe? Levantar o hacer un ministerio para hacer dinero, ¿verdad que eso ya no existe? Sin embargo, Dios responde a los cultos de fertilidad con una maldición de futilidad. Y es el versículo 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que estos sacerdotes no iban a hallar comida ni fertilidad. Dios declara la razón, porque dejaron al Señor para practicar fornicación. Ahora, recuerde, ¿con qué comienza este capítulo? Con el adulterio. No con otra cosa, ¿verdad? Y seguimos viendo cómo el Señor les sigue diciendo a esto. Y déjeme decirle algo. Cuando se cambia la perspectiva del ministerio de enseñar la palabra a tener un negocio, siempre al pueblo que se tiene en este tipo de iglesias, hay que estarles trayendo y trayendo y trayendo gente para que la gente se mantenga. Un ejemplo, hay iglesias, y porque estamos tocando esto, y por favor, no tengo nada en contra, pero yo quiero que usted lo sepa, si es que usted no lo sabe. Pero hay ministerios que se mantienen trayendo a invitados a cantar. ¿Por qué razón? Para mantener a la gente allí. Pero eso cuesta dinero. Se invita a predicadores y hay que pagarles avión, el hotel, hay que darles una ofrenda. ¿Y eso qué es? Dinero. Entonces, dejaron todo aquello, dejaron la palabra, el predicar la palabra para hacer una forma de vida, para hacer un negocio. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces dice, le estaba diciendo a los sacerdotes, ustedes hicieron esto, no se van a saciar, nunca va a ser suficiente. Hoy veámoslo como es el día de hoy.
Y es entre evento, 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 evento. ¿Qué pasa si usted en un ministerio de esto llega y predica la palabra? Se vacía la iglesia. Porque están necesitando no de la palabra, sino de aquello que no edifica. Ahora, sigamos. Del 11 al 14 se muestra la culpa del pueblo. Leamos Oseas 4 del 11 al 14. Oiga, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mire, hermanos, es bien clara la palabra, da un montón de lugares, de versículos en los cuales dice que no debemos, nos invita a no beber vino. Proverbios, allá 30, la madre le muele y dice, no mires al vino cuando rojea, no es de los príncipes el beber vino ni sidra, no, es como serpiente, te va a morder y te va a llevar poco a poco, no hagas eso. Pero muchos al día de hoy siguen diciendo de que no hay ningún problema, que el vino está permitido. Corremos un peligro, pero bueno, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Oiga, hermanos, qué duro. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el leño le responde. No es que el ídolo hablara, sino que aquí está la explicación. Porque detrás de cada ídolo hay un demonio, hay una potestad o potestades. Porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Ya vamos a ver este versículo 14, porque hay que entender algo ahí. Entonces, fíjense que aquí se incluyen dos proverbios. El vino y el mosto arrebatan el entendimiento, y el pueblo sin entendimiento se arruina. Israel no se arruina por causa de una simple embriaguez. El vino es parte de los cultos de fertilidad. En efecto, Dios lamenta, mi pueblo escucha su vara en vez de mi voz. Amén. Entonces, ¿qué más dice aquí? Que el pueblo, y oiga, qué duro debe de ser para el Señor, ¿verdad? Cuando dice mi pueblo se entrega completamente a los sacrificios y ritos sexuales del baalismo en su búsqueda de la vida buena. ¿Puede esperar más que la disolución de toda la sociedad? Porque el versículo 13, ¿verdad? Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Oseas responsabiliza a los hombres por esa desintegración, aún la infidelidad de sus hijas y de sus nueras. Qué duro, ¿verdad? No solo las hijas, sino que, imagínense aquel que tiene, si usted es una persona que tiene una nuera y saber que le fue infiel a su hijo, qué duro debe de ser, ¿verdad? No solo su hija, si su hija está casada y le es infiel a su esposo, pero está hablando de que allí es todo. Mire, hermanos, vivimos en un tiempo tan podrido, que esto se da y para muchos esto ya no es asombro. Ahora, cuando hablamos en el 14, pareciera una noticia sorprendente porque dice, no castigaré a vuestras hijas. Implícitamente podemos entender que el castigo cae solo sobre los hombres, pero fíjese que debemos de notar algo, que esta frase podría o debe, voy a ocupar podría, no debe, podría interpretarse como una pregunta retórica. Entonces, si fuera una pregunta, el 14 diría, ¿no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen?
ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerán. Entonces, es una pregunta. Entonces, ¿por qué razón? Porque hombre y mujer no tiene excusa delante de Dios, porque Él va a castigar a todos por igual. Amén. En el versículo 15 dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Adén, ni juréis, viva Jehová. Entonces, aquí en el 15 parece que se está dirigiendo a Judá, ¿verdad? No es necesario pensar que alguien de Judá lo escuchó. Dirige estas palabras a Israel para que a todo Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, les dé vergüenza, porque es algo, un llamado de vergüenza. Entonces, con una gran ironía, nombra Betel, casa de Dios. ¿Por qué? Porque dice, ni subáis a Bet-Aben, que Bet-Aben significa casa de maldad. Amén. Si tú fornicas a Israel, a lo menos no peque Judá y no entréis en Gilgal, ni subáis, oiga, ni subáis a casa de maldad. Probablemente Oseas recibió esta idea de la predicación de Amós, que era contemporáneo, donde Amós 5:5 da a entender o dice Betel se volverá casa de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Casa de Dios se volverá casa de maldad. Porque le voy a leer Amós 5:5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal. Oiga, está repitiendo casi, está casi repitiendo lo que dijo Amós. Ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio. Y Betel, casa de Dios, será desechada. Amén. Déjeme volver al versículo. Entonces, Dios no acepta una adoración falsa y no la quiere en ninguna manera. Amén. No la quiere en ninguna manera. Hermano, yo sé que voy un poco rápido y téngame paciencia, pero quiero abarcar, no me quiero extender mucho porque estamos entendiendo esto. Quiero darle un breve análisis. Amén. Del 16 al 19, dice Oseas 4, 16 al 19, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Ahora, fíjese que aquí muestra la culpabilidad completa de Israel. Aquí no deja a nadie de ningún grupo. Entonces, el versículo 16 expone el problema en símiles sugestivos, porque como novilla indómita se apartó Israel. La vaca rebelde señala la relación que tiene Israel con el toro, Baal. Recuerde que el becerro en Betel era considerado como símbolo del Señor. Ahora, y dice la segunda parte, los apacentará como, ahora Jehová, como a corderos en lugar espacioso. ¿A qué está haciendo referencia esta parte? Al Salmo 23. Porque si usted se recuerda el Salmo 23, el cordero pastoreado por el Señor es una tradición pura y antigua de Israel. Entonces, Israel se ha metido en el sincretismo con Baal. Entonces, ¿cómo puede esperar que Dios los guíe? Unirse con ídolos es romper los lazos del pacto. Por eso en el versículo 17 declara que la nación ahora sufrirá de soledad. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Amén. No es que está siendo permisivo con que peque, no, déjalo. Entonces va a quedar solo. El 18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron la vergüenza. Entonces,
no hay algunas interpretaciones con respecto a este versículo y algunos probablemente dan algunas soluciones. Hay un comentarista que para él el sentido es, aun cuando termina su festín, el pueblo sigue con entusiasmo la prostitución del baalismo, amando con entusiasmo la vergüenza, el ídolo, de insolencia, la idolatría. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. ¿Qué avergüenza? Pecar contra el Señor. ¿O no? Pecar, cuando pecamos contra el Señor, eso no nos avergüenza. Y dice, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y por eso dice el 19, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Entonces, el resultado será que un viento, espíritu, lo cautivará y que por fin Israel entenderá que sus cultos son falsos y destructivos. Amén. Increíble, ¿verdad? Mira cómo estaba Israel, cómo lo vemos en este capítulo 4. Hermanos, hay, como leíamos al principio, como leíamos en los primeros versículos del capítulo 4, hay una acusación, evidencias y sentencias. Israel fue acusado y era verdad la acusación. Habían pruebas, es decir, evidencias. Y entonces viene el Señor y da una sentencia. ¿Qué podemos decir cuando nosotros no hemos comportado de esa manera? Difícil, ¿verdad? Ahora, capítulo 5. Fíjese que aquí hay un castigo para la apostasía de Israel. Y lo primero que tenemos que entender y ver es que hay líderes que hacen errar. En el capítulo 4, lo acabamos de ver, había primero una culpa contra los sacerdotes y contra los profetas, pero también contra los príncipes. Porque al final veíamos, ¿verdad? Los príncipes amaron lo que avergonzaba. Entonces aquí vemos el castigo de la apostasía de Israel. Entonces, los cultos en Israel no cambiaron. Y una vez más el profeta trae un mensaje aún más intenso a los líderes de Israel. Capítulo Oseas 5, del 1 al 7, dice, sacerdotes, mira cómo empieza, directo, sacerdotes, oíd esto y estad atento, casa de Israel y casa del rey. Oiga, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, porque habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Mire, esto es bien complicado, bien duro. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Entonces, la primera parte, que va del versículo 1 y 2, es un discurso de juicio por parte de Dios. Incluye la situación y vemos la acusación, la evidencia y la sentencia o dictamen. Mire, incluye la citación, sacerdotes,
oíd esto, es decir, los está llamando, los está citando. Entonces, la citación se presenta en una tríada, llamando la atención de tres grupos distintos de los líderes. Los sacerdotes, cuando dice la casa de Israel, se refiere a los jefes de los clanes, y la familia real y su corte está hablando de la casa del rey. Entonces, en el hebreo, esta acusación de los líderes tiene un doble sentido a causa de la palabra juicio. Porque dice, porque para vosotros es el juicio. Amén. Puede entenderse como, porque contra vosotros está el juicio. Amén. Está el juicio. O también, porque la justicia es vuestra responsabilidad y no han hecho justicia. Entonces, es probable que Oseas usara la frase a causa de su ambigüedad. Los que deben administrar justicia en cada área de la vida, ahora sufren el juicio por motivo de la negligencia. Amén. Los que tenían que impartir justicia, dejaron de hacerlo. Se valieron del puesto. Entonces, para ellos es el juicio. ¿Qué más? En la parte, después de la parte, ¿cómo se llama? 1b, dice, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Oseas emplea tres metáforas de cazar para describir los crímenes de los líderes en que es trampa, red y fosa. Amén. Los lugares de Milpa, Tabor y Sitín eran centros de culto en las distintas regiones de Israel. Entonces, el punto de la evidencia es que en cualquier lugar de adoración y gobierno, los líderes hacen errar al pueblo por medio del sincretismo con los cultos de la fertilidad. Está diciendo que en cada lugar donde había adoración, donde había un sacerdote y donde había uno que lideraba o que había un gobierno, los jefes de los clanes, entonces allí se había cambiado, se había corrompido el pacto. Entonces, el resultado será que ahora los líderes, sin disciplina, que hacían lo que querían, experimentarán la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque Dios mismo los va a castigar. Entonces, al final del 2 dice, por tanto, yo castigaré a todos ellos. Ahí está el juicio. Ahora, la segunda parte de esto que estamos viendo, del castigo de la apostasía, que va del versículo 3 al 7 del capítulo 5, propone callar las pretensiones de inocencia de los líderes. ¿Sí? Dice que todo es inocente hasta que se demuestre, ¿verdad? La presunción de inocencia. Porque verdad que para eso es un juicio, pero es que aquí no hay ninguna inocencia. El Señor no va a venir aquí solo porque quiere, no, había pruebas. Entonces, la estructura del versículo 3 ejemplifica el paralismo sinónimo común en el hebreo bíblico. Israel y Efraín son iguales. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Aquí está poniendo que son por iguales. Entonces se declara que no es posible negar la culpa de Israel porque él ha visto los cultos sincréticos, que son la prostitución y contaminación del pueblo. Hermanos, para poder entender esto que estamos viendo, hemos podido comprender lo que hizo allá el Señor con Oseas y con Gomer. Y de dónde venía y de aquellas cosas que se podían creer, de que si era una mujer ramera, o que cuando se casó con Oseas se volvió ramera, o
que era una forma de un culto a Baal en el cual se tenían que prostituir o fornicar, como quiera llamarle, para que Baal las hiciera fértiles para cuando llegaran a casarse. Es decir, ya contaminados todos, ¿verdad? Entonces, todo eso que hemos estudiado podemos entender ahora lo que el Señor está hablando con los sacerdotes, los jefes y con la casa real. Entonces, no podían ellos negar toda la culpa. Aún peor, sus acciones no le permitirán volver a su Dios. Porque dice en el 5:4, no piensan en convertirse a su Dios, es decir, regresar. Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces, el liderazgo de Israel ni practica ni enseña el conocer al Señor, sino que para ellos un espíritu de prostitución es igual al Señor. ¿Por qué? Porque los guía. Oiga, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. ¿Y al frente de qué estaban? Habían sacerdotes al frente de los servicios, habían profetas. Habían otros que decían, no, es que servimos al Señor o a Dios. ¿Por qué no podían volver? ¿Por qué no pueden convertirse? Como dice, no piensan en convertirse a su Dios. Porque no reconocen sus acciones como pecado. Confiaban en sus capacidades para manejar los cultos y la vida, a como ellos creían. Entonces, esta soberbia de no convertirse muestra su pecado a todos los que quieren verlo. Para los que prefieren cerrar los ojos, será el motivo de la caída. En el 6 dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó Jehová. Esto describe la situación real de Israel cuando predicaba Oseas. Fíjense que en los cultos de fertilidad Israel andaba con su rebaño y con su ganado buscando al Señor. Porque buscar a Jehová significa ir a un sitio santo para pedir ayuda de Dios mediante un rito religioso. Sin embargo, presentarse en su santuario, especialmente donde adoraban a Baal, no es igual a volver a Dios en arrepentimiento auténtico. En vez de acudir a ellos, el Señor se ha apartado de ellos. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Es como que usted necesitara oración para que el Señor le prospere en su trabajo. Para que si tal vez usted tiene un negocio, usted pueda conseguir clientes. Y entonces aquí viniera y tuviéramos un sincretismo y estuviéramos ocupando esto de que sí es iglesia, pero pues sí hacemos demás cosas. A ese punto había llegado. Tal vez para usted y para mí es inconcebible que aquí viniéramos y le pidiéramos a un ídolo, ¿verdad? Pero a ese punto había llegado. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado más en nuestras capacidades? Ponemos nuestra esperanza en el hombre, etcétera, un montón de cosas. Amén. Porque dice, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Estoy leyendo el 7. Perdón. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Increíble el discurso de Oseas, ¿verdad? Subraya los pecados de los líderes y anuncia las consecuencias. Han traicionado al Señor por guiar al pueblo en los caminos de Baal. Y han engendrado hijos ilegítimos por enseñarles a creer que la vida y todos sus beneficios se deben a Baal o a un Dios que es como Baal. ¿Qué responsabilidad para el padre de no criar hijos ilegítimos? Entonces, ¿qué dice en el 7c? Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Ellos y sus hijos. Ellos y todo lo que han logrado. ¿La consecuencia cuál es? La
destrucción. Aquí cuando dice en el 7, ahora en un solo mes, hay algunas traducciones que hablan de que lo devorará la luna nueva junto con sus parcelas. ¿Por qué? Porque recuerde que es un calendario cíclico, donde vuelve a salir como la luna nueva, etcétera, ¿verdad? Porque una luna nueva no puede comer algo. Entonces, es probable que el comentario más razonable sea decir que esta frase indica que dentro de un mes, es decir, el Señor todavía estaba dando tiempo para aquel que quería arrepentirse. Dentro de un mes, dentro de la siguiente luna nueva, o dentro de tanto tiempo, iba a venir un castigo. Y cuando habla de que serán consumidos ellos y sus heredades, cuando también algunos creen que se habla del campo, tienden a creer de que puede ser la langosta que va a venir a destruir todos los sembradíos. Amén. O que va a venir un extranjero y va a venir a llevarse todo lo que se ha sembrado. O también todo el ganado. Mire, el Señor podía hacerlo de la manera que Él quisiera. Mandaba una sequía, mandaba que se secara todo, mandaba a la langosta o mandaba una invasión. Entonces, aquí podríamos entenderlo, ¿verdad? Porque dice, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus familiares. Amén. Ahora, del versículo 8 al 14, fíjese que está hablando de la guerra y de las consecuencias. Amén. Está hablando de las guerras y de las consecuencias. Vimos primero, solo déjenme recapitular, en el capítulo 4 vimos 2 puntos, y es el enjuiciamiento al pueblo, la responsabilidad del pecado, porque también los hace responsables del pecado. En el capítulo 5 vemos a los líderes que hacen errar al pueblo, y ahora estamos viendo la guerra y sus consecuencias. ¿Por qué razón? Leamos Oseas 5 del 8 al 14. Tocad bocina en Gabaá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aben, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Está hablando de la guerra y las consecuencias. Miren, interesante, ¿verdad? Oseas 5:11, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla Efraín y como carcoma la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y miré, tomaré y no habrá quien liberte. Amén. Entonces, aquí esta sección del 8 al 14 tiene un trasfondo completamente distinto al de las anteriores. Fíjense que en vez de originarse en los últimos años de Joroboam, la profecía o el oráculo vendría por el año 733 a.C. Después de la invasión del asirio Tiglat-Pileser III. Yo sé que estoy dando algunos puntos, pero es muy bueno conocer esto. Se cree que en el asalto de Peca y Resín contra Jerusalén, Israel se apoderó una vez más de Gabaá y Ramá, que originalmente formaron parte del territorio de Benjamín. Luego, cuando Asiria atacaba a Siria e Israel, que es el reino del norte, Judá aprovechó el momento para retomar estas ciudades. En todo caso, se nombran en orden de sur a norte por el camino que une a Jerusalén con
Betel o con Bet-Aben, casa de maldad, como lo hemos visto. Ahora, el profeta entonces imita al atalaya que vigila y hace sonar la alarma cuando viene el enemigo, porque para eso significaba. El atalaya estaba allí, pendiente todo el tiempo. Y cuando venía el enemigo, por eso dice en el versículo 8, tocad bocina en Gabaá, trompeta en Ramá, sonad alarma. Por eso, sonad alarma es porque venía el enemigo, pero no dice en Betel, y eso me llama la atención. No dice en Betel, no dice en casa de Dios, sino que hace una referencia a Bet-Aben, casa de maldad, y habla, tiembla, oh Benjamín. Entonces, en Gabaa tocan la corneta o chofar, instrumento hecho del cuerno del carnero, ¿verdad? Y en Ramá, la trompeta, instrumento hecho de metal, normalmente de plata. En Bet-Aben, que es Betel, los gritos avisan al pueblo del ataque inminente. Fíjese cómo son en cada uno, ¿verdad? Uno con un chofar, otro con la trompeta y otros en Bet-Aben. Los gritos avisan al pueblo del ataque inminente. Pero fíjese que en la última parte del versículo 8 es otra alarma. Tiembla. Sin embargo, Oseas no avisa a su pueblo del ataque de Judá, que ya ha pasado. ¿Por qué? Porque el enemigo acá es el Señor mismo el que trae las consecuencias. Los dos, Efraín, Israel y Judá, yo dije Efraín o Israel, ¿verdad? Como usted le quiera poner, y Judá, son condenados por sus acciones en la guerra entre Siria y el reino del norte y su contraataque. Ahora, ellos iban a sufrir las consecuencias. ¿Por qué razón Dios castigaría a los dos reinos? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor estaba castigando a los dos reinos? Por romper el pacto, nada más. En el versículo 9 dice, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Entonces, Efraín sería una desolución y los líderes de Judá experimentarían la ira de Dios como agua derramada sobre ellos. Esos gobernantes fueron y son culpables de mover los linderos para apoderarse del terreno del otro a través del contraataque. Recuerde que allá en Deuteronomio 27, 17 estaba prohibido que usted moviera el lindero. Usted no se podía apropiar más del terreno ni valerse de su hermano. Y ellos lo hicieron, quebrantaron la ley, quebrantaron el pacto. Entonces, y lo que iba a suceder que en esta guerra los iba a dejar heridos mortalmente. Judá por primera vez quedó como un vasallo de Asiria. Efraín perdió la mayoría de su territorio y se sometió como una provincia asiria, sufriendo una gran opresión. Todo esto porque era el juicio de Dios en respuesta a la determinación de su pueblo de andar en pos de las vanidades, la idolatría del baalaísmo. ¿Sabe qué podemos entender todo esto? Ahora, con toda esta información que estamos aprendiendo, podemos ver por qué razón al día de hoy todavía Israel sigue sufriendo por su territorio. Quebrantaron el pacto. Y hasta que el Señor no vuelva y ponga las cosas en regla, Israel no va a tener el territorio que se le había dado. Ellos lo perdieron. Ahora, fíjese que en el 12, yo pues seré como polía Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Aquí sigue usando imágenes de los heridos de guerra. La palabra ash puede significar polilla, pero también puede significar pus. Entonces, el resultado sería, déjenme, en la interpretación o en la traducción que se da es, yo era para Efraín como pus o como podredumbre para la casa de Judá. Entonces, en todo caso, Dios actuó para convencer al pueblo
de la gravedad de su pecado y para moverlo al arrepentimiento, aún con las heridas de guerra. Sin embargo, Israel no reconoció el propósito de Dios ni pensó en él como la solución de sus problemas. Pensaron en que los problemas políticos exigen respuestas políticos. ¿Qué hicieron? Asesinaron a Peque e instalaron a un Oseas, no el profeta, como rey. El rey Oseas se rindió a Asiria y estos enviaron tributo a Tiglat-Pileser. Oseas, el rey, creyó que este proceder era la única esperanza de su reino, dar tributo para no ser destruidos. Pero el profeta Oseas tenía un concepto más completo. Amén. Porque dice el 13, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Esto que le acabo de explicar, ¿qué fue lo que pasaron? Eso no está aquí, en la Biblia, pero aquí, por medio de comentarios y de estudios, ¿verdad? Podemos entender esto. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que los problemas que tenían políticos se resolvían con maneras políticas. Oseas, el profeta, tenía un concepto más completo. Asiria, cuyo símbolo de su poder era el león, oiga, volvamos a leer otra vez. En el 14, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Y habla en el 13, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Y oiga, dice, irá entonces Efraín a Asiria. ¿Y qué tenía como logo o como símbolo Asiria? El león. Y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Entonces, Asiria tenía como símbolo de su poder era el león, pero no pudo librar ni proteger ni a Judá ni a Efraín de su verdadero opositor. ¿Y quién era? Dios. Asiria no pudo librar a Judá y a Efraín del acusador y del juez, que en este caso era el Señor. Entonces Dios mismo es el león que Efraín debe de temer. También Judá debe tener miedo del Señor, un león joven y fuerte. Y termino con esto. Si Israel no se vuelve a Dios, dejando la falsa confianza en la idolatría y sus propias capacidades políticas, será víctima de un ataque de lo cual no hay escape, el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo no nos volvemos a Dios y dejamos la falsa confianza y la falsa confianza en aquellas cosas que muchas veces idolatramos, y otra cosa, en nuestras capacidades políticas, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra beneficencia. Hermanos, el político entra a la política para beneficiarse. Así somos nosotros con muchas cosas. Ocupamos la Biblia para beneficiarnos a nuestro interés. Y déjeme decirle algo, debemos de convertirnos, porque el juicio de Dios pasa por aquellos que se han prostituido o se han fornicado, que le han dado la espalda a Dios, que han cambiado. Amén. Espero que el Señor nos haya ayudado en esta noche para poder entender estos libros, estos capítulos muy interesantes y preciosos para nosotros entender. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos has permitido abrir tu palabra, poder entender, Señor, saber, Padre, de que somos necesitados de ti. Señor, que podamos entender tu palabra, de que no perezcamos por falta de conocimiento, es decir, no rechacemos tu palabra, tu conocimiento y que podamos buscarte a ti.
Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.